Bien, ahí estamos grabando. Entonces, bueno, ustedes van a dar, pero vamos a compartir ya esta pantalla. Ahí estamos, les comparto la pantalla. Creo que se ve. Sí, ahí se vería. Bueno, vamos a ir empezando a repasar primero, a ver primero en qué lugar estamos, qué es lo que estamos por hacer. Ustedes están por dar química. Química, esta materia que, bueno, algunos la habrán dado antes, algunos esta será la primera vez que la vean. Vamos a tratar de hacer que esta sea una clase que pueda incluir a todos, tipo, que pueda incluir tanto a los que ya tuvieron una formación en química como a aquellos que no la tuvieron, aquellos que van a ir ganándola con pasar de estas clases. Entonces vamos a ir viendo un poquito de lo básico, vamos a ir de lo general a lo particular eventualmente. Así que bueno, empecemos primeramente diciéndonos, bueno, nosotros vamos a ver química, ¿no? Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es la química? Entonces, la química no es más que el estudio de la materia y sus propiedades. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué es la materia? ¿Cuáles son las propiedades de la materia? ¿Cuántas son? ¿Qué son? Vamos a ir viéndolo con el transcurrir de estas clases. Pero vamos a ir entonces formándonos una idea de qué hacer. En principio, la materia la vamos, bueno, vamos a ver primero que la química, ¿no? Dijimos el estudio de justamente las propiedades que tenga la materia, el estudio de sus propiedades, sus interacciones de energía que tenga, el estudio de los cambios, básicamente, el cambio que sufre la materia. ¿Qué es la materia entonces? Según lo que nosotros estudiamos, la materia va a venir a ser todo aquello que tenga masa y que tenga masa y que sea tangible. O sea, ¿qué venimos a referir esto? Permítanme, vamos a usar esta pizarra. Ahí está. Tan, 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 tan. Bien, la materia va a ser todo aquello que tenga propiedades, todo aquello que primeramente una condición para que la materia sea materia es que tenga propiedades. Entonces, la materia son justamente muchas cosas que nosotros vemos en nuestro día a día. Puede ser, por ejemplo, una manzana, puede ser un poco de fuego, puede ser un auto. También yo no soy el mejor dibujante acá. Ahí está. Puede ser un auto, esto es una manzana. Se fue. La cosa es que, por ejemplo, si comparamos qué tienen todas estas cosas en común, son que todas eventualmente sufren algún tipo de cambio. Todas pasan por alguna etapa. Ahí está. Entonces, tanto la manzana como el fuego como el auto sufren internamente procesos de cambio. Todo lo que nos rodea a nosotros sufre un proceso de cambio. Constantemente estamos en un proceso de cambio. Supóngase la manzana tras transcurrir un tiempo, la manzana en su lugar estacionario va a dejar de existir porque la manzana se somete siempre a procesos químicos. De ninguna manera, si ustedes comen la manzana, la materia que la compone va a pasar a transformarse en otra, así mismo como el fuego que en un momento puede estar ardiendo, en otro momento puede llegar a apagarse, o un auto que usa elementos químicos para moverse, como puede ser la gasolina, todos sufren algún cambio, todos siempre pasan por un proceso que hacen que no sean igual que como eran antes. Así también pasa con nosotros, con nuestros cuerpos. Entonces, vamos a ir viendo primeramente por qué deberían estudiar la química. Tanto aquí nuestros colegas médicos como nuestros colegas kinesiólogos tienen, bueno, acá vamos hasta lo que hablamos, ¿no? La química está justamente en todo lo que rodea a nuestro entorno. Todos los procesos de la flora y fauna, los procesos, por ejemplo, una cosa tan simple como una lavarropas,
cocinar, se dice que cocinar es ser prácticamente un químico, porque ustedes tienen que requerir de conocimientos tales como manejar bien el fuego, saber qué cosas se pueden y no combinar. Por ejemplo, ustedes saben que el agua y el aceite no se combinan, o sea, no se mezclan. También tienen que saber poner las cosas en las propiedades correctas. Están siendo prácticamente siguiendo recetas, están siguiendo pasos para completar un proceso químico, para obtener un buen resultado, como puede ser una comida. También están móviles, como puede ser un colectivo, un auto que emplea gasolina para moverse, etcétera, etcétera. Están muchas cosas que nos rodean, pero nosotros vamos a concentrarnos por ahora en justamente en las áreas de la salud. La salud podemos dividirla justamente, bueno, vamos a ver primeramente ambos lados de la moneda de los que están aquí presentes. Aquí en primer lugar en medicina, o sea, en medicina los conocimientos clínicos son justamente necesarios porque las cosas como los medicamentos, el empleo de fármacos al recetarlos, por ejemplo, producción de vacunas o si no las investigaciones de laboratorio, son cosas que se relacionan en sí con la química. Ustedes tienen que tener una base en química. Obviamente, si ustedes van a ser farmacólogos, tienen que tener una muy, muy fuerte base en química. Pero un médico en sí tiene que tener una base sentada, saber qué hace cada cosa, cómo la hace y por qué la hace. Por el lado de la kinesiología también ocurre el mismo caso. En todas las áreas de la salud es fundamental tener una buena base en el desarrollo de la química. En el área de la salud nos permite, por ejemplo, explicar cuáles procesos se dan dentro de nuestros músculos, cómo evitar así daños en estos, usando cuál o qué fármaco o cuál o qué alimentación o dieta que tengan que recomendar o que tengan que emplear en otras personas. Entonces, bueno, acá hay una frase que dice que justamente el conocimiento de las naturalezas que tengan todas esas sustancias, todo lo que rodea la química, nos permite, o sea, dice que proporciona acceso a una variedad de fenómenos biológicos. Eso significa que nos permite el entendimiento de saber cómo mejor funcionan estos. Entonces, fundamentalmente, vamos entonces a empezar con esto. La materia, entonces, la materia dijimos que la vamos a definir todo como todo aquello que tenga masa y que ocupe un lugar en el espacio. ¿Qué es la masa? En primer lugar, primer cosa que empezamos aquí. Yo soy mucho de usar este tipo de pizarrón. O sea, me gusta acá dibujar, notar. Acá ya se tratan también los problemas. Bueno, los dibujos no son que son la maravilla del mundo, fíjense. Pero bueno, cualquier cosa que no se entienda, ustedes pueden decir. Y la vamos arreglando, la vamos viendo. Entonces, todo esto, la manzana, el fuego, el auto, una persona también puede ser, tienen una masa. ¿Qué es la masa? En química, la masa la vamos a definir como la cantidad de materia. A ver, cantidad de materia. Esta masa en sí es un número. Ustedes pueden, por ejemplo, masar un objeto, masar una manzana, y les va a decir que tiene, por ejemplo, 1 kilogramo. O si masan una cosa más pesada, va a decir que tiene, por ejemplo, 8 kilogramos. Es una medida cuantitativa. Es un número para cuantificar cuánta materia tiene un objeto. Entonces, materia es todo aquello que tiene materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Un ejemplo de algo que no es materia en este caso, entonces, es la luz. La luz son, así explicándolo en la brevedad, la luz están conformadas por pequeñas partículas que se llaman fotones. Estos fotones viajan a la velocidad más rápida que puede ir el universo, a la velocidad de la luz. Y bueno, estas no tienen masa. Entonces no cumplen ya la característica eh, de que son materia. Más bien son energía. Pero bueno, eso vamos a verlo después. Entonces, todo en el universo, todo lo que forma el universo está formado por materia.
todo, o sea, toda una galaxia, una estrella, nuestra estrella, nuestro planeta, los animales, la flora, la fauna, la vida, todo está formado por materia. Justamente, si yo junto una porción de materia en un lugar, concentro una porción de materia en un lugar, esto es lo que se llama un cuerpo. Por ejemplo, esta manzana es una porción de materia que está juntada toda en una misma área. Todo es todo sobre un mismo objeto. Y si yo quiero estudiar a esta manzana, diría que este es un cuerpo. Entonces, bueno, acá está como dato curioso, que se teoriza que en el principio del universo todo está concentrado en un mismo punto, en un punto infinitamente pequeño, en un punto infinitamente pequeño, toda la masa del universo. Toda la masa y contenía un montón de energía y un montón de calor. Eventualmente, se teoriza, que esto se expandió por una gran explosión, lo que llamamos el Big Bang, lo que generó el inicio del universo. Esto fue repartiendo toda esta masa y toda esta energía a través del universo, justamente fue expandiéndose, y fue lo que creó las galaxias, lo que creó las galaxias, los planetas, las estrellas, etcétera, 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 eventualmente la vida. Entonces, vamos a ver que la materia, así como la definimos, también la podemos clasificar. Dijimos que vamos a estudiar la materia, sus propiedades, sus transformaciones, etcétera. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer con la materia es clasificarla. ¿En qué la podemos clasificar? Podemos clasificar a la materia en mezclas y sustancias puras. Bueno, vamos a ver acá. La materia la vamos a poder clasificar. Pongámonos así. Sustancias y mezclas. Vamos a repasar cada uno de estos conceptos, en qué se diferencian o cómo, por qué lo distinguimos entre sí. Entonces, vamos a ver, primeramente, ¿qué es una sustancia? Una sustancia se dice que es una porción de materia definida, o sea, que es constante, que no cambia, que posee propiedades características, es decir, como por ejemplo, a ver, ¿qué podemos decir que es una sustancia? Bueno, una porción de materia definida, dijimos, que tiene propiedades. Por ejemplo, a ver, yo quiero analizar, por ejemplo, el agua. Un recipiente con agua. Esta es una porción de materia que tiene sus propias propiedades, tiene sus propias características. Sabemos que no es inflamable, que es buena conductora de la electricidad, por ejemplo. La cosa es que ocupa un lugar en el espacio, tiene materia y tiene sus propias características. Entonces entra dentro de la definición de sustancia. Así como también otras cosas, por ejemplo, si yo tengo una barra de oro así. También tiene sus propiedades. Al igual que el agua, posee las propiedades que lo distinguen de los demás. Es un metal que es buen conductor de la electricidad, es muy denso, es muy pesado, etcétera, etcétera. La cosa es que, o sea, esos datos de que las características tanto del agua como del oro son por ahora irrelevantes. La cosa es que yo quiero hacer ver que tienen sus propias características que las diferencian del resto. Entonces, esta barra de oro y el agua en sí también tienen una diferencia dentro de sí, por lo que vamos a poder volver a clasificar a las sustancias en dos partes. Sustancia, entonces dijimos, todo lo que ocupa lugar en el espacio, lo que tiene materia y tiene propiedades. Tiene propiedades eh, que lo caracterizan.
Entonces, vamos a ver qué diferencia existe entre estas dos. Entre esta y esta. Enfocándonos primero en la barra de oro, ¿no? Es algo que vamos a llamar una sustancia simple. No es simple. Una sustancia simple, que es también a lo que conocemos normalmente como elemento químico. Esta sustancia no se puede separar por ningún medio químico. Si yo quisiera separar al oro, no estaría separando nada en verdad. ¿Por qué? Porque está en su forma fundamental, digamos. Hay un elemento químico que existe, que justamente es el oro. Bueno, se simboliza en la tabla periódica, que ya vamos a ver luego, con la letra AU. Es fundamental, no podemos separarlo, digamos. No significa que no puedo romper la barra de oro. Significa que químicamente no puedo descomponer más este elemento. Ahora, analizando el agua, ¿qué vemos de diferencia aquí? El agua es una composición de otros elementos. Es justamente el agua, así como spoiler, tiene la fórmula química H2O, seguro habrán escuchado alguna vez. Eso quiere decir que por medios químicos yo puedo separar a el agua en otros elementos más simples, en elemento fundamental de hidrógeno, o, bueno, primeramente H, para no entrar en los detalles todavía, y otro elemento fundamental que es el oxígeno. Entonces, vamos a ver justamente, a diferencia del oro, esta está compuesta de otros elementos fundamentales. Eso es lo que clasifica nuevamente a las sustancias. Entonces, las sustancias se clasifican en sustancias simples, o lo que llamamos elementos, y las sustancias compuestas, que también les podemos llamar compuestos químicos. Compuestos. Compuestos por abreviar, ¿no? O sea, elementos también es una abreviación, porque si quisiéramos decirlo bien, diríamos elementos químicos o compuesto químico, pero entre ustedes nos entendemos acá que elementos es el elemento químico y compuesto de compuesto químico. Esa es la principal diferencia entre una sustancia simple y una sustancia compuesta. Entonces vamos a ver ahora qué son las mezclas, por otro lado. Recordemos que esta es una clasificación de la materia. La materia, por un lado, va a ser sustancia, por otro lado va a ser mezcla. ¿Qué es una mezcla? La mezcla es una combinación de dos o más sustancias. Las sustancias mismo que son justamente todas estas que tienen composición definida de propiedades. Bueno, las mezclas van a ser otras combinaciones nuevamente, pero ahora de sustancias. Justamente, estas sustancias van a conservar todas las propiedades que tenían antes. ¿Qué podemos dar de ejemplo acá? Por ejemplo, si yo tengo el mismo vaso de agua, la misma jarra de agua, la misma jarra de agua acá. Tac, tac, tac. Y supónganse que dentro de esta jarra de agua yo deposito un poco de azúcar o un poco de sal. Yo tiro acá azúcar o sal. La sal por sí misma, el azúcar por sí misma, es otra sustancia. ¿Por qué? Porque justamente cumple con las propiedades de que tiene características, tiene propiedades y ocupa un lugar en el espacio. O sea, tiene una composición definida. Asimismo, como el agua, dijimos también que era una sustancia. Entonces, acá lo que estamos haciendo es combinar dos sustancias ya diferentes. Entonces, lo que hacemos acá es una mezcla. A esto es lo que llamamos mezcla. Nuevamente, así como dividimos a las sustancias, podemos volver a dividir a las mezclas. ¿En qué las vamos a dividir? Este es un ejemplo. Supónganse que yo tiro ¿cómo es? El azúcar ahí, el azúcar o sal.
Tomamos uno de los dos. Vamos a tomar como azúcar. Yo tiro el azúcar ahí y empiezo a revolver el recipiente de agua. Ese recipiente de agua, eventualmente, todo el azúcar que había adentro se va a lo que se dice disolver. Se va como combinar, se va a mezclar con el agua que había adentro. ¿Eso significa que el azúcar desapareció? No, no significa que el azúcar desapareció. El azúcar, la composición que formaba el azúcar, sigue ahí, sigue manteniendo sus propiedades. Pero lo que pasó fue que se combinó justamente con el agua. No es que este sea agua sola, sino que este es agua, agua más azúcar. Sigue habiendo una mezcla, pero es a un nivel que ya ni siquiera podemos verlo. Es a un nivel eh, ya de moléculas, es un nivel que no se puede ver. A este tipo de mezcla la llamamos mezclas homogéneas. Homogéneas. Ahora supónganse que al mismo vaso de agua, sobre este vaso, ahora en vez de depositar dentro una sustancia como viene a ser el azúcar o la sal, depositamos sí otra sustancia, pero es una sustancia que va a actuar de manera rara con el agua. Vamos a depositar adentro aceite. Pónganse que ustedes vienen acá con una botella de aceite, echen un poco ahí. Entonces, el aceite van a ver que no se va a combinar con el agua. Tac, tac, tac. Van a quedar como divididos en dos niveles, en dos capas. Esto, esto, ustedes hagan lo que hagan, no se van a combinar, se van a resistir siempre a combinarse. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos una mezcla heterogénea. Ya a nivel macroscópico, a nivel externo, nosotros mismos podemos ver que estos dos no se juntan. Todo lo que llamamos entonces una mezcla heterogénea. Heterogénea. Otro ejemplo muy común como es de mezclas heterogéneas, no necesariamente todo esto tiene que realizarse con un líquido, como puede ser el agua. Un alimento que ustedes comen día a día es justamente muy sano, muy sano. A ver si lo consigo hacer en el plato. Son las ensaladas. Ustedes si hacen una ensalada, tac, 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 está la lechuga, ¿no? Es un tomate. Y esto es una zanahoria. Una lechuga es también, o sea, una lechuga. Una ensalada es también una mezcla. ¿Por qué? Tanto la lechuga como el tomate como la zanahoria por sí mismos son sustancias. Fíjense que cumplen la condición de ser sustancia. Sustancia no dijimos que tiene que ser líquido o que tenga que ser cumplir una de esas condiciones como ser agua. Las sustancias, las condiciones que tienen que cumplir son que tienen materia definida, o sea, que tiene masa y tiene propiedades que lo caracterizan. La lechuga, el tomate, la zanahoria son entonces sustancias también. No son elementos como puede ser el otro caso. Son sustancias obviamente compuestas. No hay un elemento en la tabla periódica que sea lechuga, pero son ya compuestos químicos, digamos. Entonces, eh, estas son sustancias y como vimos en la definición de mezcla, es la combinación de dos o más sustancias. Entonces, esta combinación nos da nuevamente una mezcla. No es una mezcla homogénea porque nosotros vemos físicamente que las demás sustancias siguen ahí, no se combinan a nivel de moléculas. Más bien es una mezcla heterogénea. Otro ejemplo puede ser si ustedes agarran un poco de arena y adentro, no sé, depositan porotos. Ustedes agitan, 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 agitan. La arena y los porotos no se van a juntar, van a seguir aparte uno de otro. Entonces, bueno, eso es lo que hace una mezcla que sea homogénea o que sea heterogénea. Entonces, vamos a ver. Y
dijimos nosotros que acá en el caso del aceite, del agua y el aceite, quedan divididos como en dos, ¿no? Quedan separados. Cada una de estas separaciones, esta y esta, así como en el caso de la lechuga, cada tomate, cada zanahoria, es a lo que nosotros llamamos fase. ¿Qué es una fase? Una fase es una porción que hay en una mezcla donde las propiedades son constantes, las propiedades son las mismas. Fíjense que en esta porción, si yo analizase solo esa porción, yo vería una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque todas las propiedades que hay en este punto son del aceite, son de una misma sustancia. Y si yo analizase también solo esta porción, si miran arriba, solo esta, vería también una mezcla homogénea, porque estaría viendo solo la sustancia del agua. Entonces, a cada una de esas divisiones, nosotros la llamamos fase. Entonces, fíjense que acá dice eh, una mezcla homogénea es la misma para toda la disolución. Disolución es lo que nosotros llamamos a las mezclas homogéneas. Va a ser un nombre que van a ver eventualmente llamarle así. Y una mezcla heterogénea, en cambio, es aquella cuya composición no es uniforme, o sea que está formada por dos o más fases. Acá se puede ver, por ejemplo, en la imagen de arriba, eh, agua con un poco de azúcar que revolviéndose, eventualmente el azúcar como que desaparece. Pero no, obviamente las sustancias siguen ahí, solo que ya están entrelazadas a nivel molecular. Ahora, bueno, fíjense también que el mismo aire que ustedes respiran es una mezcla homogénea. Ustedes van por la calle, el aire es una mezcla de un montón de elementos, de un montón de sustancias que están repartidas ahí. Oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vemos entonces que las mezclas homogéneas no es uniforme, está formada por dos o más fases. Decimos que denominamos fases a cada porción o parte homogénea de un sistema. Sistema es a lo que llamamos a los dos conjuntos, a los dos o más conjuntos. Y su composición dijimos que es constante en ese punto. ¿Cómo analizar solo un pedacito hasta que cambie la propiedad? Entonces, bueno, la ensalada también es una mezcla heterogénea. Entonces, bueno, vimos entonces que la materia se divide en mezclas y sustancias. Bueno, ¿por qué se dice sustancias puras? ¿Por qué? Porque en esencia las mezclas también son sustancias. Son sustancias solo que combinaciones, sustancias combinadas de sustancias, digamos. Ya, por eso sustancias puras hace referencia a que solo sustancias, sin mezclarse con nada. Por eso no, por eso puede que no vean a veces el nombre de puras aclarado en las sustancias, porque ya se da por entendido, digamos. Entonces, armando nuevamente el cuadro de una manera más completa, tenemos que la materia se divide entonces en mezclas y sustancias. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas, y las sustancias pueden ser compuestos o elementos. Los elementos siendo aquellos que ya no pueden partirse más, los compuestos siendo aquellos que están formados por dos o más elementos. Entonces dice, por ejemplo, un compuesto acá vemos que puede separarse por métodos químicos, así como una mezcla puede convertirse en una sustancia por métodos físicos. Y bueno, eventualmente veremos eso. Vamos a ver entonces. La materia tiene estados. Vimos nosotros entonces propiedad de la materia. No, propiedad no vimos todavía. Vimos que la materia, vimos cómo se clasifica. La materia, habrán visto tal vez alguna vez, que la materia en principio puede existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Difieren en sí en la separación y organización de sus moléculas. ¿Qué significa esto? Yo tengo, por ejemplo, una manzana. Volvemos a las manzanas. Ahí estamos. Una manzana. Si yo viniese con una lupa imaginaria gigante, hiciese zoom acá, si hice un pequeño zoom acá, zoom, así, adentro de la manzana, ¿qué es lo que vería yo? Vería yo moléculas.
moléculas que ya vamos a ver formalmente qué son, pero por ahora tómenlos como que son esferas, que se unen entre sí. Está casi. Tas. Bueno, el punto creo que se entiende. Estas moléculas no están así desparramadas en el caso de las manzanas, ¿no? Estas moléculas están entrelazadas entre sí. Tienen enlaces que las unen y hacen que conforman a la manzana, digamos. La manzana está en un estado sólido. Así como, por ejemplo, bueno, esas son las moléculas, ¿no? Eso es lo que yo vería si se suma en un objeto sólido en una manzana. Si yo fuese a ver un líquido como puede ser el agua, de vuelta volvemos al agua, y si ese es un... Vería también moléculas. No va a descartar que yo no voy a ver moléculas o algo así. Pero en el caso del agua vamos a ver que las moléculas están un poco más separadas. No están tan organizadas ni tan estructuradas como están las moléculas de la manzana. De igual manera, siguen entrelazadas entre sí. Siguen unidas, solo que más separadas. Entonces, si yo ahora fuese a ver qué hay en el interior de un gas, así, imagínense que yo tengo un globo. Es un globo, ¿no? El globo adentro tiene aire. Puede ser helio o puede ser otro aire que ustedes quieren. La cosa es que tiene gas adentro. Si yo fuese a ver el gas que hay dentro de este globo, lo que yo vería sería nada más y nada menos que de nuevo moléculas. Vería moléculas, pero ahora las moléculas estarían organizadas de una manera un tanto rara. Están muy dispersas entre sí, más incluso que el líquido. Cada una tiene una velocidad, por ejemplo, esta se mueve para este lado, se mueve para este lado, esta se mueve para este lado, esta se mueve para acá, esta puede venir a chocar con esta, se mueve para acá, esta se mueve para acá. La cosa es que están más separadas. ¿Sigue estando enlazadas? Sí, siguen estando enlazadas, siguen habiendo estos enlaces. Solo que son más libres, digamos, son mucho más libres de moverse de lo que son las otras dos. Esto es, en esencia, lo que hace que un cuerpo sea sólido, líquido o gaseoso. Es la estructura, cómo está organizada sus moléculas dentro de sí. Entonces vamos a ver, fíjense, por ejemplo, la imagen acá. Vemos que en un sólido las moléculas están bien ordenadas, bien organizadas, tienen enlaces, digamos, fuertes, que les permiten justamente tener textura sólida. Los líquidos, en cambio, están más desparramados, siguen estando un tanto juntos, pero bueno, tienen más libertad. En cambio, el gas ya sí tiene muchísima libertad, tienen cada una tanta velocidad, pueden chocar entre sí, pueden un montón de lío. Esa es una representación que se suele hacer de los tres estados en principio de la materia. Bueno, estas agrupaciones de moléculas lo que causan es entonces que los cuerpos sólidos tengan forma y volumen, o sea, el volumen bien definido. Por ejemplo, si yo tengo un cubo de cubo sólido, o si vengo y toco un auto, este auto tiene una forma, tiene un volumen propio, digamos. A diferencia de lo que es un líquido. ¿Qué pasa con el líquido? El líquido tiene un volumen definido, tiene un valor de volumen, digamos, una cantidad, pero lo que va a pasar con el líquido es que si yo, por ejemplo, tengo este recipiente, yo quiero moverlo a otro recipiente, a ver, quiero moverlo a una botella más grande, bajar. ¿Qué va a pasar con este líquido? Yo lo agarro, lo vuelco ahí y este va a venir acá. O si tengo un recipiente
con forma de estrella. Está abierto, ¿no? Para que entre el agua. El agua va a venir acá, va a venir acá, va a venir por acá. Capaz que hasta acá nomás, pues me encanta. La cosa es que fíjense que el agua va a cambiar con la forma que tiene el recipiente. No es como un sólido que yo, si yo a un cubito lo meto en una jarra, va a seguir siendo un cubito. No va a cambiar su forma, ¿cómo es? Sí, su forma ni su volumen. En cambio, un líquido, si yo lo pongo en una jarra de un tanto tamaño, va a adoptar la forma de ese contenedor. Si yo lo pongo en una jarra que tenga forma de dinosaurio, va a adoptar la forma de ese contenedor de dinosaurio. Eso entonces es lo que queremos decir cuando decimos que un líquido entonces eh, tiene volumen definido, pero no forma definida, sino que se adapta a la forma de su contenedor. Últimamente, los cuerpos gaseosos no tienen ni forma ni volumen. Si ustedes liberasen acá gas, se iría para cualquier lado. No, un poco se iría para allá, un poco se iría para acá, un poco se iría para allá, otro para allá. No tiene ni forma ni volumen propio. Si ustedes, obviamente, lo almacenasen en un contenedor y cerrasen ese contenedor impidiendo que escape, sí se quedaría ahí, adoptaría más o menos esa forma, pero en esencia no a nivel de un líquido, digamos. Entonces, bueno, conociendo los estados de la materia, vamos a ver que hay propiedades que nos permiten pasar de un estado de la materia a otro. Por ejemplo, esta agua que está acá puede pasar a un estado sólido, puede pasar a un estado gaseoso, así como también el contenido de la manzana o el globo. Entonces, vamos a ver cómo se dan estos. Estos se dan por métodos físicos, le llamamos nosotros. Entonces, vamos a ver que los tres, sabemos que los tres, a ver, creo que puedo hacer que vean mi puntero. Ahí está. Vamos a ver entonces. Uy, no sé. Ahí va. Bueno, tenemos al estado sólido, líquido y gaseoso. En este triángulo medio raro, vamos a ver cómo se llama el proceso de pasar de uno a otro. Lo más conocido es el caso del agua, justamente, cuando tratamos con agua en nuestra vida diaria. Si ustedes tienen que poner un cubito de hielo, van a poner agua líquida sobre él, van a derramar agua, y van a ponerla en la heladera, en el congelador, en el freezer. Eventualmente ustedes van a ver, cuando ustedes quieran usar ese cubito de hielo, que van a llegar y van a tener de por sí un cubito. Cuando lo sacan ya de su contenedor, porque recuerden, adopta la forma del contenedor, el hielo ahora es sólido, ahora tiene una forma propia y un volumen propio. Y si, por ejemplo, a ese cubito dejan afuera de la heladera, dejan afuera del freezer, va a pasar un tiempo y va a volver a ser líquido, va a volver a derretirse. Y eventualmente, si por ejemplo le da la luz del sol o, o si experimenta mucho calor, lo que va a pasar con este líquido es que va a empezar a evaporarse. Normalmente esto se da, bueno, por el ciclo del agua, tiene todo su proceso. O por ejemplo, si ustedes fueran a hervir el agua, ¿sí?, para tomar el mate, por ejemplo. Me apago. Uy, soy muy bueno de pan todos. Ahí está. Si ustedes fuesen a hervir el agua, ahí mismo se volvieron. Eventualmente, ustedes le dan calor, ¿no? Van a ver que de la pava va a salir humo, va a salir vapor. Este vapor corresponde a vapor de agua. Es agua yéndose en estado gaseoso. Entonces vemos que es justamente el agua que vimos que en este ejemplo era líquido, puede adoptar los tres estados de la materia. Puede convertirse de uno en otro. Entonces, bueno, a este proceso, primeramente, el proceso de pasar de un líquido a un sólido, le llamamos congelamiento o también, como pedimos,
Solidificación. Es un nombre raro. Solidificación. El nombre más común que tiene para este proceso casi nunca lo van a ver como solidificación, como congelamiento. Van a ver el proceso inverso. Van a ver el proceso que se da cuando pasa de un sólido a un líquido. Ese proceso sí es más común, van a verlo siempre con ese nombre. Es el proceso llamado fusión. Si ustedes alguna vez escucharon, por ejemplo, el punto de fusión del agua, el punto de fusión del cromo es tanto. Bueno, fusión quiere decir cuando pasa de un estado sólido a un estado líquido. Bueno, del lado inverso de líquido a sólido dijimos solidificación o congelamiento. Si pasamos, a ver, vamos a ver primero este que es, si pasamos de un líquido, si pasamos de un líquido a gas, es un estado gaseoso, lo que se produce es la ebullición. Ese es el de los más comunes también. Fusión y ebullición son de los más comunes, son de los que ustedes van a ver en su día a día. Fusión, ebullición. Ebullición entonces cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y hay procesos raros también. A ver cómo es. Bueno, de sólido a líquido dijimos que es fusión y de líquido a sólido dijimos que es solidificación. Hay un proceso medio raro, que es cuando pasamos de sólido directamente a gaseoso, sin pasar por el estado líquido antes, que ese estado se llama sublimación. Sublimación. Y caso contrario, que pasemos de un estado gaseoso a uno líquido, a uno sólido de una, se llama sublimación inversa. También tiene otro nombre que ya les digo. Pero esto, no se preocupen, no lo ven nunca. Lo que es justamente sublimación por ahora. Seguramente mucho más adelante sí. Pero con que ustedes sepan qué es la fusión, que es pasar de un sólido a un líquido, qué es la ebullición, pasar de un líquido a un gas, ustedes tienen más que suficiente. Bueno, entonces, sublimación vimos de sólido a gaseoso. Ah, y uno importante también que me está pasando por alto. Cuando pasamos de gaseoso a líquido, que es nosotros lo que llamamos la condensación. Ese también suele aparecer mucho. Condensación. Bueno, eh, vamos a ver entonces. Acá tienen toda la tabla con los estados, si quieren verla de vuelta. Los tres estados son convertibles entre ellos. Acá es algo importante sin que cambie la composición de la sustancia. En todo este proceso que experimentó el agua, en todos estos cambios que sufrió, que se hizo sólido, después se hizo líquido de vuelta, después se hizo gas, después pudo volver a sólido, después volvió a líquido, etcétera, etcétera, etcétera. El agua nunca sufrió, el agua nunca sufrió un cambio químico. El agua dijimos que bueno, tiene una composición de H2O, ¿no? El agua, composición H2O, nunca dejó de tener esta composición, siempre la mantuvo. El hecho de que pase a ser un cubito de hielo o que pase a ser vapor de agua, nunca hizo cambiar la composición del agua, la composición química del agua. Y eso es un proceso importante, eso es un concepto importante. Cambiar de un estado de la materia a otro nunca va a cambiar la composición química de la sustancia que ustedes estén cambiando. ¿Esto quiere decir que solo, bueno, esto pasa solamente con el agua, por ejemplo? No. Por ejemplo, si yo tengo una barra de hierro, ver una barra de oro, ahora vamos a una barra de hierro. Yo tengo una barra de hierro, le aplico muchísimo calor. El punto de fusión se dice cuando, qué temperatura una sustancia, un elemento pasa, justamente dijimos, de estado sólido a estado líquido. El punto de fusión del hierro son aproximadamente unos 1500 grados Celsius. El punto de fusión del agua son 0 grados Celsius.
A esa temperatura, cuando pasa a esa temperatura, deja de ser sólido y pasa a ser líquido. Punto de fusión del hierro entonces son 1500 aproximadamente grados Celsius. Entonces cuando pase esto, por ejemplo, si yo lo almaceno en un contenedor bien protegido, ¿no? Que me permite almacenar hierro. Acá está el hierro en líquido. El hierro en la tabla periódica es un elemento propio, no es como el agua que se conforma de dos elementos, sino que es un elemento en sí, que tiene el nombre Fe. Fe es prefijo de ferrum, que bueno, que es hierro latín. Muchos nombres de la tabla periódica van a ver que tienen estos tipos de, de nombres así raros, que bueno, cada uno tiene su etimología, que eventualmente la vamos a ver. Entonces, bueno, el hierro en sí dijimos que ya no está conformado como puede ser el agua de otros dos elementos, sino que es un elemento en sí. Si yo paso por el punto de fusión, se vuelve líquido, digamos, no va a cambiar tampoco la composición que tenga el hierro, va a seguir teniendo la misma composición. Sigue siendo el mismo elemento, solo que en otro estado. Entonces, bueno, eso es lo importante del estado de la materia, que nunca va a cambiar la composición química pasando de uno a otro. Entonces, vamos a ver qué son hablando eh, de cambios químicos, ¿no? Vamos a ver qué son las propiedades físicas y químicas. La materia tiene propiedades que pueden clasificarse en físicas y químicas ambas. Podemos ver que tienen otras propiedades, pero antes de esas están estos, tipo, están a explicar no tanto de la materia, sino que en general, a qué llamamos una propiedad física, a qué llamamos una propiedad química. Una propiedad física es aquella que se puede medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. Como ejemplo de esto, estuvimos viendo lo que pasa con el agua. Nosotros vemos, si queremos estudiar, por ejemplo, a qué temperatura el agua pasa de sólido al líquido, nosotros observaríamos el agua, eh, mediríamos obviamente a qué temperatura lo hace, eh, y registraríamos todo esto, pero en ningún momento, en este cambio que ocurrió, nosotros alteramos la composición química del agua. Sigue siendo agua, sigue teniendo la misma composición H2O, por lo que se trata de un cambio físico. El punto de fusión, el punto de ebullición, todos estos son cambios que llamamos físicos. Como dice ahí últimamente, si nosotros queremos, podemos volver a congelar el agua y volvemos al estado anterior. Es fácil volver al estado anterior, lo hacemos por métodos físicos. Seguido a eso tenemos las propiedades químicas. Para las propiedades químicas sí ya son más complejas. ¿Por qué? Porque yo si quiero observarla, yo si quiero ver cómo ocurre un cambio, va a tener que ocurrir todo un cambio en la organización que tengan adentro las sustancias, los elementos. Todo cómo esté organizada esa materia va a tener que cambiar de algún modo. Por ejemplo, está el ejemplo, vimos nosotros que, así vamos a ver rápido, ¿no? El agua es H2O. ¿Qué significa eso? No nos vamos a meter tanto en fórmulas primero que nada. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? Supónganse que esta es una molécula o sea, este es un átomo de hidrógeno. Entonces, para hacer agua, uno lo que requiere es dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso es lo que nos dice en esencia esta expresión. Ahí, a ver, ahí. Requieren dos átomos de hidrógeno y más un átomo de oxígeno. Eso nos da agua. H2O, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el hidrógeno en su estado así natural, es un gas. Lo van a encontrar, así como el oxígeno también, lo van a encontrar como forma gaseosa. La expresión así, sin meternos mucho en qué significa, entonces dijimos que acá expresando esto sería como decir H2O.
H2 quiere decir hidrógeno gaseoso, el hidrógeno en forma de gas. Entonces vamos a encontrar el hidrógeno en forma de gas, dos moléculas, dos átomos de hidrógeno. El oxígeno dijimos que también se encuentra en forma de gas, entonces también va a tener esta nomenclatura. Tiene como este dos acá. Todo eso forma agua. Esta flechita acá, que es una flechita de reacción. H2O. Y bueno, responde a esto. Esto se hace para que esté, se dice, balanceado. Aún no nos vamos a meter en qué significan todas estas fórmulas. En esencia, lo que ustedes tienen que rescatar de acá nomás es que hay moléculas de hidrógeno, en esencia dos moléculas de hidrógeno, hay una molécula, hay un átomo, perdón, de oxígeno, y la combinación de estas forman dos moléculas de agua. Entonces, siguiendo nosotros esta reacción, el oxígeno en sí está en presencia del aire. Si ustedes están, o sea, ustedes están en su habitación, están en una casa que tiene presencia de oxígeno, eso es lo que a ustedes les permite también respirar, les permite vivir, les permite realizar los procesos, sus células requieren oxígeno para existir. Entonces, el hidrógeno se encuentra como forma de gas y tiene propiedades reactivas, o sea, ¿cómo se dice? Inflamable, es muy inflamable. O sea que reacciona fácil. Si hay una fuga de hidrógeno, digamos, y yo prendo un fósforo, va a ocurrir una explosión. Es fácil de incendiar. Entonces, en la reacción ustedes pueden, digamos, hacer agua de forma ustedes tengan gas de hidrógeno, ustedes tienen un gas que tiene hidrógeno, está saliendo este, ¿no? Y hay oxígeno. La formación de agua es una reacción explosiva. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber combustión, al haber, por ejemplo, yo prendo un fósforo, no lo hagan, al haber combustión, es como que acá en ese momento cuando ocurre la combustión es que se realiza esta ecuación, se realiza este proceso. Entonces ahí es cuando se forma el agua. Fíjense, dice acá, como ejemplo, el resultado de combustión del hidrógeno gaseoso, un gas muy inflamable en presencia de oxígeno, o sea, del aire en sí puede ser, ocasiona una reacción explosiva que da agua como resultado, respondiendo a la ecuación, la que vimos ahí. No importa por ahora esto. Esto se trata de un cambio químico, porque la composición es diferente a la original. Lo que obtenemos al final es la molécula de agua, a diferencia de lo que teníamos originalmente, que era hidrógeno en sí. No es posible pasar tipo de ese agua, no podemos volver al hidrógeno por métodos físicos, como puede ser congelarla, descongelarla, ebullirla, etcétera. Tenemos que emplear de vuelta métodos químicos. Entonces eso es lo que hace una reacción, o sea, una propiedad química. La combustión en sí ¿cómo es que se dice? Es una propiedad que pertenece en general a los cambios químicos. Fíjense en la imagen que está acá abajo. Nosotros tenemos, como dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno gaseoso, forman dos moléculas de agua, respondiendo a la ecuación. Ahí. Acá dice entonces que es imposible recuperar el hidrógeno por un método físico como la ebullición o congelación. Fíjense lo que les estaba diciendo. Se ve en este video, combustión del hidrógeno con el aire para formar agua. Podemos ver brevemente este video para ver ese proceso. A ver, creo que se puede ver acá, no hace falta verlo. Ver el video de YouTube, permítanme. No, me parece que sí. Bueno, les muestro rápido acá. Permítanme. Esto que les digo. When the two gases are mixed, a spark will cause them to react. The atoms. Fíjense, dentro de las dos jarras que. Entre las dos jarras que había, contenía justamente hidrógeno en una y oxígeno en otra. También podría hacerlo sin la de oxígeno, pues el oxígeno está en el aire. Y tenemos al compuesto que hace de energía para que pueda ocurrir la combustión, que es la llama esta.
will cause them to react. The atoms Es explosively una reacción explosiva, digamos. combine as a pair of electrons become shared between each oxygen and two hydrogen atoms. Se combinan entre los dos respetando la ecuación. Y fíjense que adentro de las jarras ustedes van a ver como gotitas de agua. Esas gotitas justamente corresponden a la ecuación que nosotros vimos. Como que formamos agua de esta combinación. Y bueno, ese agua, no se puede separar por métodos físicos. Ese es el punto. Entonces, vamos a ver, vistas qué son las propiedades físicas y químicas, vamos a ver las propiedades de la materia. La materia, vimos hasta ahora entonces, recapitulando, vimos en qué se divide, vimos que puede tener estados que pasan de sí entre métodos físicos y químicos, vimos cuáles son las propiedades físicas y químicas, y ahora vamos a ver cuáles son las propiedades en sí de la materia. La materia tiene propiedades que llamamos, a ver si la materia tiene propiedades que llamamos extensivas y por otro lado tiene propiedades que llamamos intensivas. Vamos a ver, por este lado tenemos nosotros las propiedades extensivas. ¿Qué son estas? Corresponden nada más y nada menos que aquellas que, por ejemplo, nosotros, supónganse que ustedes tienen, como una cartuchera. ¿O tienen ustedes? Sí, tienen una cartuchera. Esta cartuchera tiene dentro de sí muchos lápices, ¿verdad? Tiene lápices. Estos lápices, si nosotros medimos, por ejemplo, cuál es la masa de la cartuchera, cuál es su masa, con esa masa dijimos que es la cantidad de materia. Si nosotros medimos la masa de la cartuchera, con respecto a los lápices, van a ver que cuando más lápices yo meta, si yo sigo, por ejemplo, si la masa acá es, por ejemplo, 5 kilogramos. Si yo sigo metiendo lápices, tac, 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 lápices, fibrones, corrector, todo, la masa va a crecer. Va a ser, por ejemplo, 7 kilogramos. Eso es lo que quiere referirse justamente a las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas hacen referencia a la masa. Dependen de la cantidad de materia que tenga un objeto. Por ejemplo, si yo quiero analizar, a ver cómo si yo quiero analizar el peso de una persona, permítanme, que hay una balanza, ¿no? Hay una persona. Yo analizo el peso de una persona. El peso de una persona está directamente relacionado con la masa. ¿Qué significa eso? Masa, o bueno, vamos a llamarle cantidad de materia, ¿no? Si, si acá da un valor de peso, determinado valor de peso para esta persona que tiene estas proporciones de masa, si esta persona ahora, no sé, tuviera más masa o cargara con sí algo, digamos, supónganse que cargue una caja gigante, el peso que muestre en la balanza va a crecer. Eso significa que el peso está relacionado directamente con la cantidad de materia que tenga o que cargue el señor. Si ahora pesa una persona que es más fornida, más grande, el peso va a ser muchísimo más grande también a comparación de una persona que es más flaca. Entonces, bueno, esas son las propiedades de la materia. Entre otras tenemos el peso y el volumen, que vamos a ver dentro de un momento qué son cada uno. Bueno, ya las propiedades intensivas son aquellas que justamente no dependen de la cantidad de materia. ¿Qué significa eso? Volviendo a la misma cartuchera. Si la cartuchera, si yo analizo ahora la propiedad del color, digamos, yo analizo el color de la cartuchera.
y la cartuchera es verde. Si yo ahora pongo esta cantidad de lápices y analizo cuál es el color de la cartuchera, el color es verde, va a seguir siendo verde. Si yo meto ahora 100 lápices, 100 correctores, un montón de cosas acá, tiene una masa gigante, está en una cartuchera que revienta, y yo analizo nuevamente el color, eso no va a cambiar y mi propiedad va a seguir siendo de color verde. Eso es lo que se refiere a una propiedad intensiva. No viene a recurrir a la cantidad de materia para definirse. Otro ejemplo de propiedad intensiva es, por ejemplo, la temperatura. Supónganse que ustedes están hirviendo agua. Está en una ollita, ¿no? Una ollita chiquita. Acá hay agua. Se van a cansar de escuchar la palabra agua. Van a salir diciendo agua, agua, agua. Van a tener sed. Entonces, yo estoy hirviendo un poco de agua acá. Un poquito, como para armar comida para una persona. Y del otro lado, estoy armando una olla gigante. Como para dar de comer a todo el vecindario. Grande, grande, grande. Tiene agua también. Ambas tienen agua. Están en la cocina, ¿no? Si yo analizo ahora, yo quiero analizar a qué temperatura, cuál es la temperatura de ebullición del agua, a qué temperatura el agua empieza a largar, digamos, vapor de agua. La temperatura esa es los 100 grados, ¿no? Ustedes calientan un poco de agua. Cuando llegue a los 100 grados, va a llegar a su punto de ebullición, que es lo que vimos anteriormente, que es pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Eso es lo que referimos al punto de ebullición. Entonces, si yo analizo acá cuál es el punto de ebullición para ambos, si yo tengo esta cantidad de agua que tiene esta porción de materia y esta otra que tiene una porción muchísimo más grande en magnitud de materia, voy a ver que esta llega al punto de ebullición a los 100 grados. 100 grados Celsius. Mientras que esta llega al punto de ebullición, ¿no saben a qué temperatura? A los 100 grados también. Obviamente voy a requerir muchísimo más tiempo para que se caliente esta olla, para que todo esta empiece así, a evaporarse, pero lo que yo estoy estudiando en este caso es la temperatura a la que la masa empieza a pasar a otro estado. Entonces, esa no me importa cuánto tiempo me importa, lo que yo estoy estudiando es la temperatura. Entonces, la temperatura también es una propiedad intensiva. Corresponde a esta eh, dentro de la clasificación de las propiedades de la materia. Vamos a ver, entonces vamos a seguir. Entonces tenemos, son aquellas que no dependen de las, bueno, propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, etcétera. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, el color, la temperatura y el punto de función, la densidad. Vamos a ver qué es la densidad ahora. Otras propiedades intensivas que tenemos, fíjense, son la temperatura, el brillo, la dureza, que bueno, vamos a ver, ¿no? La dureza, no, bueno, ustedes, no es necesario. Las propiedades extensivas también pueden ser el volumen, el tamaño y la longitud. Vamos a ver, acá vemos que hay dos conceptos. Fíjense en propiedades extensivas, que en la de abajo hay algo que es para masa y hay algo que es para peso. Es curioso porque normalmente a esas dos nos referimos de la vida cotidiana, cuando hablamos de masa y peso, nos referimos de la misma cosa. Hablamos indistintamente de uno que del otro. Yo tengo una manzana, volvemos con la manzana. Tengo una manzana. Entonces, ¿qué quiere decir masa y peso? Dejamos la manzana por un lado. Masa
Contrapeso versus peso. Bueno, en la vida cotidiana ustedes pueden llegar a usar esto como sinónimos, pueden decir, bueno, es lo mismo, pero es importante en áreas de la ciencia distinguir una de la otra. Bueno, principalmente en física y en química. Distinguir qué es la masa y qué es el peso. La masa, por un lado, es la que estuvimos viendo hasta ahora, vimos que es la cantidad de materia. Yo tengo una manzana, ahí sí vemos con la manzana. La masa que me dé va a ser un número. Va a ser, por ejemplo, 2 kilogramos. Es una cuantificación de cuánta materia tiene. Es una cuantificación hecha por nosotros. Ahora el peso. ¿Qué significa el peso? La masa ya la definimos como la cantidad de materia al principio. Aquí, cantidad de materia. ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza. A diferencia de la masa, que es una magnitud, es una propiedad, ¿sí? El peso es una fuerza. ¿Pero qué es una fuerza? Vamos a hacer un paréntesis acá. Aquí mismo. Fuerza. ¿Qué es una fuerza, justamente? Una fuerza es como, pónganse que yo tengo una caja, ¿no? Yo a esta caja quiero moverla. Entonces la empujo. Pero para empujar a la caja, yo le tuve que ejercer una determinada fuerza. Tuve que hacer un esfuerzo sobre ella para conseguir moverla. Apliqué fuerza, se dice. Esta fuerza tiene propiedades. ¿Qué es lo que hace una fuerza? Fuerza. Tiene ciertas propiedades. Primero que nada, tiene una magnitud. Tiene una determinada magnitud que nos dice cuán grande es. Por ejemplo, yo hago una fuerza, es un número la magnitud. Yo digo, hago una fuerza de magnitud 500. O hago una fuerza de magnitud 100. Una fuerza de magnitud 100 va a ser menor a una fuerza de magnitud 500. La magnitud es un número. Después, tiene una dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un determinado ángulo. Si yo, por ejemplo, si mi caja está así, yo puedo empujarla de acá, puedo empujarla así, puedo empujarla así, de derecho, digamos. Puedo venir y empujarla acá, puedo empujarla acá, puedo empujarla acá. Todas estas fuerzas lo que tienen que cambian es el ángulo con el que se ejercen hacia la caja. Eso es lo que nosotros llamamos dirección. Dirección. Tienen también un sentido, es decir, ustedes vieron cuando yo grafiqué la fuerza que le hago a la caja, tenía flechas, que tenía como, es un indicativo hacia dónde se está aplicando la fuerza, porque una fuerza puede explicarse tanto en ese sentido como en este sentido. Pueden ir en un sentido o en otro. Eso es lo que significa el sentido, indicar hacia dónde va la flecha. Uy, borré mi tercer punto. Sentido. Y por último, la fuerza lo que tiene es punto de aplicación. Punto de aplicación. Punto de aplicación. Lo resumimos ahí. ¿Qué significa eso? Si yo vengo y quiero ejercerle una fuerza a la caja, y yo quiero simbolizar que se da sobre la caja, lo voy a poner con un puntito acá, y ahí recién va a salir la magnitud. El punto de aplicación dice dónde se ejerce la fuerza. Entonces, si está pasando esto, si el punto está acá, significa que a la caja se le está ejerciendo esta cantidad de fuerza. La fuerza tiene unidades de newtons. Es, por ejemplo, si yo le estoy ejerciendo una fuerza, voy a hacer 500. N se simboliza. N de Newton. Newton era un físico
físico y matemático que prácticamente revolucionó la física, revolucionó la matemática. Y bueno, en su honor, la unidad de fuerza, él también fue el que creó las leyes de Newton, las propuso, digamos, que explican básicamente toda la física moderna, toda la física clásica. De ahí se empezó todo, digamos. Bueno, aquí venimos con entonces que el peso es una fuerza. Si yo tengo un objeto, pónganse que está al suelo, ¿no? Tengo un objeto. Este objeto tiene una determinada masa, tiene, por ejemplo, 5 kilogramos. Entonces, ese peso también ejerce una fuerza. ¿A qué se debe esa fuerza? Fíjense que este es el suelo. Supónganse que estamos en la Tierra. Estamos en la Tierra, ¿no? Y bueno, sobre este objeto hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad, que es el núcleo terrestre hacia nosotros, que es como que nos atrae todo el tiempo hacia el suelo. Es lo que hace que cuando nosotros saltemos volvamos a caer, y no nos salgamos volando. Justamente lo que llamamos gravedad. Esta fuerza hacia abajo es lo que nosotros llamamos peso. En la Tierra, si nosotros usamos medidas de la Tierra, también hay una medida de peso, o sea, de fuerza, así como el 500 newtons, hay una medida de fuerza que usa también kilogramos, y aunque puede ser confuso, pues puede ser justamente raro de usar acá en la Tierra masa y peso. ¿Por qué? Porque se define justamente como para estar en la Tierra esa unidad, para que coincida la masa con el peso. Por eso, a una, si ustedes van a una verdulería y compran 3 kilos de papa, esa papa que ustedes estén comprando tiene tanto masa de 3 kilos como un peso de 3 kilos. ¿Pero por qué? Porque justamente nosotros tenemos en la Tierra una otra unidad aparte del Newton, que es aproximadamente, nosotros tenemos 10 newtons, ¿no? Es aproximadamente lo que nosotros llamamos un kilogramo. Un kilogramo. Normalmente, o sea, es correcto decirle a este kilogramo fuerza. Pero ustedes, normalmente, yo vi en problemas así que da la UNE, normalmente puede que ustedes lo encuentren solamente como kilogramo. Puede que digan, por ejemplo, Jacinto ejerció 5 kilogramos sobre esta caja. Pero si ustedes ven desde el punto de vista de la masa eso, no tendría sentido analizarlo así, porque es como que la masa es una propiedad que me dice cuánta materia tiene. Jacinto no puede ejercer una propiedad de la materia sobre un objeto. Por eso si yo les digo, Pepito ejerció 100 kilogramos de fuerza, o sea, 100 kilogramos sobre esta caja, no me estoy refiriendo a fuerzas. Entonces, en la Tierra tenemos esta convención, digamos, de tener pues, la unidad de kilogramo igual a la de fuerza, digamos. O sea, eso es el motivo, como dijimos, que ustedes van a la verdulería, compran 3 kilos de papa. 3 kilos de papa va a pesar lo mismo que la masa que tengan, que van a ser 3 kilos. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con eso? Que eso se da en la Tierra. Esto se da porque se da una construcción que hay en la Tierra. Si ustedes la analizan, por ejemplo, desde la Luna, van a ver un sutil detalle. Supónganse que compraron 3 kilos de papa. Acá están 2 kilos de papa, una bolsa, ¿no? Lo llevaron al espacio, querían plantarlo ahí. Acá están los kilos de papa. Esto tiene una masa, M, igual a 3 kilogramos. Esta es la masa, corresponde a la cantidad de materia que tenga mi bolsa de papas. Pero, fíjense, también la Luna va a ejercer una fuerza de gravedad sobre esta bolsa, lo que va a hacer que no se caiga, digamos. Si ustedes saltan en la Luna, van a volver a caer. No es que ustedes saltan y se van al espacio infinito. No, ustedes saltan y vuelven a caer por acción de la gravedad de la Luna. Entonces, pero van a ver que
el peso que ustedes lean, que el peso que ustedes lean acá, va a ser muchísimo menor. Va a ser seguramente algo así como 0,6 kilogramos de fuerza. ¿Y por qué acá no coincide el kilogramo con el kilogramo de fuerza? ¿Por qué? Porque justamente dijimos que esta medida, el kilogramo igual a Newton, esa medida, esta cosa que nos queda bien de que acá 3 kilogramos de peso sea igual a 3 kilogramos de masa, se da en la Tierra, se construyó para la Tierra. En la Luna aproximadamente, la fuerza de gravedad es un sexto de la que hay en la Tierra. O sea, es muchísimo menor. Entonces vamos a ver, justamente como dice el Power acá, masa y peso. En la vida cotidiana se usan estos términos indistintamente. Sin embargo, debemos aclarar que aquí no se trata de la misma magnitud. El peso es la fuerza, como dijimos bien, tiene todas las propiedades de una fuerza, que ejerce la gravedad sobre un objeto. Depende del lugar. Como dijimos, en la Tierra algo no pesa lo mismo que en la Luna. ¿Por qué? Porque la gravedad que ejerce la Tierra no es la misma que ejerce la Luna, no es la misma que ejercería, por ejemplo, si ustedes se van y pisan el Sol, que sería muchísimo mayor, si pudiesen pisar el Sol, claro. Por ejemplo, un objeto no pesa lo mismo en la Tierra que en la Luna. Una masa en la Luna tendría un sexto de su peso en la Tierra. La masa, en cambio, es una medida de cantidad de materia, como dijimos al principio, de un objeto, y es la misma en cualquier ubicación. Acá, como vimos, esa bolsa de papas que acá medía, que en la Tierra me la vendieron por 3 kilos, en la Luna también voy a tener 3 kilos de papas. Eso no va a cambiar nunca. Lo único que va a cambiar es el peso. La bolsa de papas la pueden llevar por todo el universo, pueden llevar por toda la galaxia, y va a seguir teniendo 3 kilos de más. En cambio, el peso es una magnitud variable. ¿Por qué? Porque es una fuerza y depende de cuál sea la gravedad del lugar de donde estén. Fíjense acá, tenemos dos astronautas. Un astronauta está parado en la superficie de la Tierra, otro astronauta está en la superficie de la Luna. Vemos, el mismo astronauta que en la Tierra pesa 784 newtons y tiene 80 kilogramos de masa, en la Luna pesaría únicamente 128 newtons. Pero igualmente tendría una masa de 80 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Estoy yo en la Tierra. Y aquí está la señora Luna. Acá en la Tierra hay un astronauta que está acá. Se sacó en un momento una foto acá y acá lo mismo. Vino también a la Luna acá. El mismo astronauta hizo un viaje. Entonces acá, en la Tierra, tiene esta fuerza de gravedad que le tira hacia abajo, que impide que se caiga, digamos. Acá lo mismo. Entonces, como la fuerza de gravedad es mucho mayor en la Tierra que en la Luna, nuestro señor astronauta pesa 80 kilogramos. Primero que nada, es una aclaración, pesa 80 kilogramos de masa en ambos. 80 kilogramos, tiene 80 kilogramos de masa, 80 kilogramos. En ambos tiene una masa de 80 kilogramos. La masa, da igual de donde la miren en el universo, va a ser la misma. Ahora, el peso. El peso es una fuerza. Peso, bueno, esto no es importante, es para que vean de dónde sale el cálculo. Peso suele ser, es la masa por la gravedad que haya en la Tierra. A la gravedad de la Tierra, o sea, de la Tierra del lugar, a la gravedad de la Tierra suele ser es exactamente 9,80, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso no importa. Lo importante es que la gravedad el peso que ustedes vayan a observar aquí va a ser muchísimo mayor que el peso que ustedes observan acá. Justamente porque la gravedad es mucho menor, aunque la masa sea la misma. Esa es la principal diferencia entre masa y peso. Bueno, justamente esta facilidad, digamos, esta propiedad del peso, esta propiedad, hace que los astronautas, por ejemplo, en la Luna puedan moverse y saltar fácilmente
en esa superficie. Si ustedes ven los videos, los astronautas se mueven bien, se mueven sin mucho problema. En cambio, ese equipamiento es pesado. Si él lo trajera a la Tierra acá, apenas con suerte podría caminar, digamos. Mientras que en la Luna se le hace facilita, teniendo aún éramos 80 kilogramos de masa. Bueno, vamos a ver cuáles son las unidades comunes de masa. Ya que estamos acá, dijimos que es un número. Las unidades que les van a acompañar van a ser o el gramo o el kilogramo. Tenemos un factor de conversión acá que nos dice que un kilogramo vale 1000 gramos. Y después del otro lado tenemos las unidades comunes que hay de fuerza. Dijimos que hay el newton y el kilogramo fuerza, que es esta unidad que dijimos que se adapta a la masa en la Tierra. Entonces el factor de conversión de entre estas fuerzas es que un kilogramo de fuerza vale 9,8 newtons, que por simplificación suele decirse que vale 10 newtons. Seguramente, si tengan que trabajar con masas, con pesos, que lo dudo muchísimo, se les dé para trabajar con 10, que un kilogramo de fuerza equivalen a 10 newtons. Entonces, bueno, vimos acá justamente algo curioso a notar, que las unidades de este lado, fíjense, kilogramo, gramo, son como, fíjense que pertenecen como a la misma familia, ambos tienen el gramo en sí. Esto que se usa, fíjense que un kilogramo vale 1000 gramos. Esto que se usa pertenece al sistema internacional. El sistema internacional de medida es justamente un sistema que adopta una serie de medidas para que, una serie de medidas de nomenclaturas, para poder simplificar justamente todo lo que tienen que ser las medidas, todo lo que tiene que ser expresar un resultado. Fíjense, por ejemplo, les pongo acá, que la longitud tiene una unidad de metro. El kilogramo, la masa tiene una unidad de kilogramo en el sistema internacional. Fíjense que se usan prefijos. Estos prefijos, por ejemplo, como vimos anteriormente, tenemos la G, que corresponde al gramo, y acompañada de ella teníamos antes, prefijada a ella, en la palabra kilo. Kilo hace referencia, como se fijan acá en la 1, 2, 3, cuarta fila, a 1000 unidades, 1000 unidades de algo. Yo tengo un kilo, un gramo, estoy diciendo que tengo 1000 unidades de gramos. Por eso es que el factor de conversión me da que un kilogramo vale 1000 gramos. Seguramente lo conozcan porque trabajan con él día a día, aunque sea inconscientemente. Si ustedes tienen que ir a un kiosco, dicen, bueno, mi kiosco me queda a 80 metros de casa. O si no, trabajan en cuadras, que una cuadra aproximadamente es 100 metros. O si no, si tienen que hacer un viaje muy largo, en vez de decir, tengo que viajar, en vez de decir, tengo que viajar 2000 metros, pueden decir, tengo que viajar 2 kilómetros. 2 kilómetros. Son estos prefijos los que nos ayudan justamente a expresarnos más fácilmente, a expresar más cantidad de cosas, sin tener que recurrir a números tan grandes o tan chicos, pues se da para los dos lados. Bueno, entonces vimos así qué son la masa y el peso. Vamos a ver qué es el volumen. El volumen es una cantidad, la cantidad que ocupa de espacio, que ocupa un objeto en un espacio tridimensional. ¿Qué significa eso? Yo tengo, por ejemplo, un cubo, o así, y quiero saber cuál es el espacio que ocupa este cubo, tendría que saber uno de los lados. Por ejemplo, este mide 1 metro. Como es un cubo, todo esto también mide 1 metro, y la altura mide 1 metro. Fíjense que es un espacio tridimensional del que hablamos. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Si quiero saber cuánto espacio ocupa este cubo en el espacio, tengo que hacer la multiplicación de todos los lados. Sería 1 metro por 1 metro por 1 metro.
Entonces queda entonces 1 por 1 por 1, que les queda 1. Y ahora queda metro por metro por metro, queda metro al cubo. Pues nos queda metro por metro cuadrado por metro, metro al cubo. Acá ven que tiene una unidad cúbica. Siempre que trabajen con unidades de volumen, van a ver que tiene un cubo asociado, tipo, tiene este 3 acá. Justamente pueden verlo como que hace referencia al espacio tridimensional. Entonces, bueno, unidades, o sea, el volumen las suelen ver, por ejemplo, cuando tienen que tratar con líquidos. La unidad más común, así que ven cotidianamente de volumen, es el litro. Si ustedes van a comprar poco yogur, van a ver que va a tener yogur de litro, o tantos mililitros de, por ejemplo, de aceite tienen que ponerle a esta comida. Esas son unidades de volumen, justamente. ¿Cuánto espacio ocupa en ese lugar tridimensional? Tenemos también el centímetro cúbico y el decímetro cúbico. Y ahí están las equivalencias entre ambos. Por último, tenemos la densidad. Que la densidad va a ser una relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La masa vimos que es entonces la cantidad de materia y el volumen cuánto espacio ocupa en un espacio tridimensional. La densidad, por ejemplo, la densidad es constante para los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, por ejemplo, un pedazo de hierro. Si yo aumento la cantidad de masa que tiene ese pedazo de hierro, también va a aumentar el volumen que tenga. ¿Por qué? Porque vimos que, justamente anterior vimos que el volumen corresponde a una propiedad extensiva. Significa que si yo aumento la masa, también voy a aumentar el volumen, proporcionalmente. O sea que si yo mido, por ejemplo, una barra así de hierro, una barra gigante de hierro, y hago cuánta masa tiene, dividido cuánto volumen tiene, eso me va a dar un número. Y si yo hago lo mismo, pero con una barra así chiquita de hierro, muy, muy, muy chiquita, entonces, si yo mido la masa, mido el volumen que ocupa y hago ese cociente, me va a dar el número. Y el número va a ser el mismo para los dos, para el que sea gigante y para el que sea muy chiquito. ¿Por qué? Porque justamente se mantiene una relación entre la masa y el volumen. Esto tiene sus aplicaciones en la vida real, por ejemplo. Bueno, entonces como hablamos de masa sobre volumen, las unidades son kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional. Otras unidades derivadas son estas: gramos centímetro cúbico, gramos mililitro, gramo litro. Por ejemplo, si ustedes tienen una barra de oro, así una barra de oro bien grande, eh, y ustedes miden esa barra de oro y ven cuánto es su densidad, les va a dar este número, que bueno, va a ser 19,3 gramos por centímetro cúbico. Está acá abajo anotado. Y ahora ustedes tienen un anillo de oro. Y bueno, ustedes miden cuánta masa tiene ese anillo y cuál volumen ocupa. Si ustedes saben cuál es el volumen que ocupa el anillo, ustedes hacen ese cociente y les va a dar el mismo número. Ese es lo que me refiero a que todos los materiales, un material dado, tiene la misma densidad sin importar cuál sea la forma que tenga, digamos. Ese anillo y esa barra gigante de oro van a dar un mismo valor de volumen, que va a ser 19,3 gramos por centímetro cúbico. Las densidades, fíjense que normalmente vienen tabuladas, vienen como datos. Las importantes para ustedes seguramente sean de la sangre, o la del dióxido de carbono, o de algún otro elemento que vamos a ver después, que puede o no estar presente en el cuerpo humano. Bueno, vamos a ver por último, y así bien rápido, la temperatura. Si me aguantan un cachito, vemos este y ya terminamos. Entonces, vamos a ver qué es la temperatura. Vimos nosotros anteriormente que un cuerpo está conformado por moléculas. Fíjense, la manzana está conformada por moléculas, el agua está conformada por moléculas, el gas está conformado por moléculas, el globo, el interior del globo. Estas moléculas lo que hacen es, siempre se mueven, porque si estuvieran estáticas, no podría estar el objeto. El objeto no puede llegar a tener todas sus moléculas estáticas. Siempre se están moviendo, aunque sea un poco.
Esta medida en que se mueven las moléculas es lo que nosotros después vamos a traducir como la temperatura que tenga un objeto. Supónganse que yo tengo, fíjense, esta barra de hierro. Este es un ejemplo visual muy lindo. Yo tengo esta barra de hierro, que al principio todos esos puntitos que representan las moléculas están, digamos, en celeste, están fríos. Se mueven, sí se mueven. No, si ahí aparecen quietos es por un error, digamos, o sea, no es por un error, sino es por una ilustración. Al principio están todos azules. Cuando se empieza a dar la flama por este lado, fíjense que se empiezan a agitar estas moléculas. Es como que empiezan a vibrar. Si recordamos, todas las moléculas están conectadas entre sí. No importa si sea líquido, gas, sólido. Todas las moléculas en sí tienen una conexión entre las otras. Entonces, si alguna de las moléculas de acá vibra por, supóngase, por la exposición del fuego, las que están adyacentes a ellas van a empezar también a vibrar. Van a vibrar, van a vibrar, van a vibrar. Todas van a empezar a vibrar un poco. Eso es lo que nosotros vemos traducido al mundo macroscópico como un cambio de temperatura. Eso es lo que nosotros distinguimos como que algo sea caliente. Si nosotros vamos y tocamos, por ejemplo, ustedes ponen en el horno un bowl, se van y tocan ese, después van a ver que se van a quemar. ¿Qué es esa cosa que se están quemando? Son esas moléculas que están golpeando rápidamente contra su piel, como que y eso es lo que ustedes traducen como la quemadura. Entonces, la temperatura viene de esta medida, entonces sale de la medida decir, más caliente o más frío, y tenemos dos unidades. Vemos rápido esto y ya lo suelto. Tenemos los grados Celsius y el Kelvin. El grado Celsius es el que usamos en nuestro día a día. Siempre usamos esta unidad. Siempre que ustedes ven, por ejemplo, la temperatura de sus teléfonos, van a decir hace 37 grados, hace 28 grados, hace 19 grados. A veces se omite poner la C, grados Celsius, pero bueno, lo correcto es poner esa para distinguir. Entonces, lo que tiene el grado Celsius, lo que hace es que, permítanme, les muestro rápido, tiene una escala. Esta es la escala, ay, si lo hago recto. Esta es la escala Celsius. La escala Celsius lo que hace es que fija dos puntos. Fija el punto 0 y el punto 100. El punto 0, 0 de la escala Celsius, corresponde a algo que vimos hoy. Corresponde al punto de fusión del agua. ¿Qué significa el punto de fusión? Recordemos. Significa cuando nosotros tenemos agua en estado sólido y pasa a estado líquido. Se derrite. Ese es el punto de fusión del agua. Ahí fija el grado 0, o sea, el 0 de su escala. Y luego va al 100 y marca también ahí. Y marca ahora el punto, no de fusión, sino que marca ahora el punto de ebullición del agua. Que es, recordemos, cuando está en estado líquido y pasa a estado gaseoso. Se evapora. En esas dos pone su escala, la escala, o sea, pone sus puntos la escala Celsius. Y después lo que hace es hacer 100 divisiones. Hace y cada división es lo que nosotros llamamos un grado. De ahí sale la escala Celsius. Pone esos dos valores marcados y luego divide. Obviamente tenemos valores más abajo, vienen a ser las temperaturas bajo cero, y también tenemos temperaturas más arriba. Pero justamente está dividido en estos intervalos que hay acá. Después tenemos la escala, por último, la escala Kelvin, la que es usada por el sistema internacional. La escala Kelvin lo que tiene es que, la escala Kelvin lo que tiene es que pones también su cero en un punto. Pones su cero acá. Corresponde a 0 Kelvin. La nomenclatura es poner una K.
que hace referencia a Kelvin, pero se pone la calma. 0 Kelvin. ¿Dónde pone el cero la escala Kelvin? La escala Kelvin pone el 0 en el lugar más bajo en la temperatura posible teóricamente. ¿Qué significa esto? Recordemos que entonces la temperatura eran la velocidad de las moléculas que tenían. Fíjense, acá la velocidad, por ejemplo, de las moléculas del metal dijimos que las moléculas siempre se están moviendo aunque sea un poco. Teóricamente, porque nunca se alcanzó una temperatura tan baja, cuando estas moléculas se queden quietas de que no se mueven ni un poquito, en ese punto es donde la escala Kelvin pone su cero. Esa es la temperatura teórica más baja. Más baja que esta temperatura no existe. Y corresponde a la escala Celsius, a una escala de, o sea, el grado, menos 273,15 grados Celsius. Esa es la temperatura teórica más baja. De ahí ya no existe más temperatura más abajo de eso. Y bueno, de ahí nomás el Kelvin no pone tampoco, no pone una temperatura, no pone otra temperatura como lo hace el Celsius, que divide en dos. Tiene que poner pone la escala, el cero en la escala más baja y de ahí donde quieras. Entonces el cero, así como comparación, el cero de la escala Celsius entonces corresponde a 273,15 Kelvin. Y esa es la referencia que hay entre las dos. No es difícil convertir entre las dos. Si quieren, la próxima clase les muestro así un ejercicio rápido. Ambos tienen la misma, se dice la misma magnitud, tienen la misma grandeza, digamos. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero pasar, entonces, siguiendo esta equivalencia, si yo quiero pasar de grados Celsius a Kelvin, lo único que tengo que hacer es restar 273,15. Entonces yo tengo grado que, o sea, Kelvin es igual a temperatura en Kelvin, va a ser igual a la temperatura que ahí tenga en Celsius, menos 273,15. ¿Está bien esto, no? Sí, así correspondería entonces. Temperatura en Kelvin. Entonces, si yo quiero pasar, por ejemplo, quiero pasar, no, está al revés, tiene que ser más. Este. Si yo quiero saber cuántos son, entonces, no sé, quiero saber cuántos son 100 grados Celsius en Kelvin. Yo lo que hago es, entonces, la temperatura en Kelvin van a ser, entonces, 100 grados Celsius más 273,15. O sea, ambos tienen el mismo tamaño de unidad. Solo es hacer una suma o una resta para pasar de uno a otro. Entonces me queda que 100 grados Celsius valen 373,15 Kelvin. Esa es una forma de pasar de uno a otro. Entonces, bueno, también existe una escala así como ya dato de color y última cosa, ya la suelto. Como último dato, existe también una escala usada en el conocido sistema inglés, que es la escala Fahrenheit, grados Fahrenheit. Esta escala es un poco más rara, porque no es tan simple que pasar de una a otra como la es con el grado, con el Celsius o el Kelvin, que es solamente sumar o restar. Tiene su traqueteo y no la ven en esto y no la están por ver a menos que vayan a viajar a Nueva York o algo así. Pero bueno, esa es la escala que usan en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso sería todo por esta clase. ¿No tienen ninguna duda? A ver, voy a darle a detener esto. Si tienen alguna duda, pueden preguntarla sin ningún problema. Si
Si tienen alguna duda, algún procedimiento, o quieren ver algún problema, sin dudas acá. Oh, perfecto, Lisandro, qué capo. Entonces, exacto, el ser absoluto se vuelve una disolución, esto lo va a trabajar. Sí, lo van a ver mucho en termodinámica, de acá. Bueno, entonces, si no tienen dudas, son libres, pueden ir a cenar y, bueno, disfruten la noche. Cuídense entonces, muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.